Tuvimos ya, estimados hermanos, hermanas, la bendición de habernos edificado en esta preciosa hora de la tarde a través de unas alabanzas de Oscar Medina. Nos edificamos a través de la letra, sabemos que también nos da una buena enseñanza. En esta preciosa hora de la tarde, ¿verdad? Quiero compartir un tema muy bonito. Quiero que lo apliquemos a nuestra vida porque es muy necesario, es muy urgente para la iglesia actual. El tema que quiero compartir: amando los unos a los otros, a la luz del Evangelio de San Juan, y vamos a utilizar algunos otros pasajes referentes al amor. Amando los unos a los otros, o sea, el amor mutuo. Usted me ama, yo le amo, porque eso es lo que Dios quiere, que nos amemos los unos a los otros. Usted va a ver, mi estimado hermano y amigo, que en la escritura bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos demanda muchas responsabilidades, muchos deberes que debemos cumplir nosotros como iglesia. Esos deberes y esas responsabilidades no es algo opcional si nosotros queremos ponerlos a la práctica o no, sino que es un deber, es una responsabilidad como fruto de la regeneración, como el fruto del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Nosotros, estimados hermanos, necesitamos amar a Dios, ya que Dios nos ama a nosotros. También necesitamos amarnos los unos a los otros como creyentes, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo Jesús. Yo necesito ser amado y ustedes también necesitan ser amados, no solamente de Dios, sino de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Dice Jesús allá en San Juan capítulo 15 y versículo 12: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y lo vuelve a repetir en el versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. En el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, versículos 34 y 35, Jesús nuevamente nos repite ese mandamiento. Dice el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor mutuo. Y quiero mencionar, estimados hermanos, 7 principios muy importantes del amor mutuo. 7 principios de amándoos los unos a los otros conforme a la escritura bíblica. Lo que yo quiero enseñar no es un invento mío. Lo que voy a enseñar está en la palabra, está en la escritura. Y si está ahí, tenemos que creerlo, tenemos que aplicarlo y tenemos que enseñarlo, tenemos que vivirlo constantemente. Según San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, y San Juan capítulo 15, versículo 12 al 17, el primer principio de amarnos mutuamente es que como cristianos debemos amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Debemos, estimados hermanos, de amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, dice Cristo, como yo os he amado. El mejor ejemplo, el mejor modelo de amor que nosotros tenemos es Dios, es Cristo Jesús. Ese es el modelo de amor que nosotros debemos imitar
entre hermanos. Es el modelo de amor que debe de imitar la iglesia en este mundo que está deficiente en amor. Un mundo que necesita ser amado, y nosotros como iglesia estamos llamados a reflejar el mismo amor que Cristo nos reflejó a nosotros muriendo en la cruz del Calvario y perdonando todas nuestras iniquidades. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. El amor de Cristo es grandioso. El amor de Cristo es incondicional. El amor de Cristo es eterno. El amor de Cristo es perdonador. El amor de Cristo es sustentador. El amor de Cristo siempre vio el bienestar de nosotros como seres humanos. Amor que fue demostrado aun cuando nosotros, estimados hermanos, no lo merecíamos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo demostró Dios Padre? ¿Cómo demostró Dios Hijo el amor hacia nosotros? Dejando su trono de gloria, despojándose a sí mismo, venir a este mundo, nacer en un mundo lleno de pecado y morir, y para morir en la cruz del Calvario. Nos amó entregándose a sí mismo, muriendo en la cruz del Calvario. ¿Y saben para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad, para liberarnos del lodo cenagoso, para redimirnos de nuestros pecados y que nosotros gocemos de comunión eterna con Dios. Cristo siempre vio el bienestar de la raza humana. Cristo se interesó en que usted y yo estuviéramos bien con Dios, y para eso tuvo que morir en la cruz del Calvario. Para eso tuvo que sacrificar su cuerpo. Para eso tuvo que derramar su sangre. Primera de Juan capítulo 4 versículo 9 al 11 dice de la siguiente manera: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Para qué envió Dios a su Hijo al mundo? Para que Él muriera en la cruz, para que Él resucitara entre los muertos y vivamos nosotros por medio de Él. Vivamos eternamente y para siempre. Vivamos en comunión con Dios y vivamos en comunión los unos a los otros. Que vivamos en amor mutuamente. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es el amor? El amor es más que un sentimiento. El amor es más que una emoción. El amor es buscar el bienestar de las personas amadas. El amor es buscar el bien común. El amor sirve a las demás personas aún sin merecerla. El amor sirve incondicionalmente, y eso lo demostró Cristo en la cruz del Calvario. Primera de Juan 3:23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Cómo debe ser el amor que Cristo nos ha demandado a nosotros como iglesia? Amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado, siendo el mejor ejemplo de amor que debemos de imitar. Efesios capítulo 5, versículo 2 y 3 dice de la siguiente manera. Efesios capítulo 5, versículos 2 y 3. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso dice Efesios 5, 2. Y el versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Lo que conviene a santos es amar, no vivir en pecado. Efesios 5, 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nosotros debemos amar a la iglesia, debemos amarnos los unos a los otros, entregándonos los unos a los otros. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces tenemos, hermanos, que amarnos mutuamente, tomando el ejemplo de amor de Cristo, amarnos como Cristo nos ha amado. Él nos amó incondicionalmente, buscando el bienestar de nosotros. Amemos a los demás incondicionalmente. No importa si lo merecen o no lo merecen. No importa si nos responden de la misma manera, pero debemos de amar como fruto del Espíritu Santo, como fruto del nuevo nacimiento en Cristo, como resultado de la regeneración espiritual. También, estimados hermanos, el siguiente principio a aplicar en el amor mutuo es el siguiente: debemos amarnos los unos a los otros porque es un mandato del Señor, es un mandato de Cristo Jesús. Y lo dice en Juan 15, 17: esto os mando, que os améis los unos a los otros. Es Cristo nuestro modelo, el maestro de amor, que nos llama, que nos exhorta, que nos amemos los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros no es una opción, es una actitud, es un fruto del Espíritu Santo. Amarnos los unos a los otros es un acto de obediencia, es un acto incondicional y sin acepción de personas. Si usted quiere obedecer fielmente a Dios, ame a los demás. Porque si usted dice que ama y obedece a Dios y no obedece y no ama a su prójimo, se está engañando a sí mismo y está mintiendo y está cayendo en un error grande. ¿Cómo vamos a manifestar la obediencia a Dios? Amando a los demás. El siguiente principio: debemos amarnos los unos a los otros con amor fraternal. Y cuando Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 9, que debemos amarnos con amor fraternal, nos está diciendo que debemos amarnos como una familia, como parientes, como hermanos, como hijos. Dios es nuestro Padre. Todos los que conformamos el cuerpo de Cristo somos sus hijos. Cada miembro es hijo de Dios. Dice San Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces somos una familia. Somos una familia, somos hermanos. Y como hermanos debemos amarnos, pero con un amor fraternal, con un amor nacido de corazón. Dice Romanos capítulo 12, versículo 9 y 10: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Primera de Juan capítulo 4, versículos 20 y 21, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice lo siguiente:
Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amor fraternal, amor de familia. El amor dentro de la iglesia debe de fortalecerse, debe de cultivarse. Necesitamos, estimados hermanos, este tipo de amor en nuestra iglesia. Porque una de las cosas que está disminuyendo o que se está enfriando dentro de la iglesia es el amor. Lo que está prevaleciendo en nuestras iglesias es rencor, es amargura, es celos, es resentimiento, es odio entre los unos a los otros. Y esas cosas son frutos de la carne. Esas cosas son frutos de las tinieblas. No deben de prevalecer dentro de la iglesia. Lo que debe de prevalecer dentro del pueblo de Dios, dentro del rebaño de Dios, es el amor fraternal, el amor como familia. Nosotros somos hermanos, somos hijos de Dios, por tanto amémonos. El siguiente principio: debemos amarnos los unos a los otros como resultado de haber nacido de Dios. Debemos amarnos los unos a los otros como resultado de haber nacido de Dios, haber sido renacidos espiritualmente, haber sido convertidos en Cristo, haber sido hechos nueva criatura en Cristo. ¿Cómo vamos a demostrar nosotros en que nos hemos convertido a Cristo? ¿Cómo vamos a demostrar nosotros que hemos cambiado de vida, de condición? Demostrando amor a los demás. Primera de Juan 4, 7 al 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si nosotros no amamos a nuestros hermanos, si no amamos a nuestro prójimo, no estamos testificando de que hemos nacido espiritualmente en Dios, que hemos nacido espiritualmente en Cristo Jesús. Una enorme evidencia o una gran obra que demuestra mi fe en Cristo, mi nacimiento en Cristo, es amar a los demás, amar a nuestro prójimo. El siguiente principio que tenemos que aplicar en nuestra vida del amor mutuo es el siguiente: debemos amarnos los unos a los otros con sinceridad. Debemos amarnos los unos a los otros con sinceridad, no con hipocresía. Que no gobierne la hipocresía en la iglesia, que no gobierne la hipocresía en la casa, en ningún lugar. Que gobierne la verdad, que gobierne la sinceridad. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios espera. Romanos 12:9 dice: el amor sea sin fingimiento, sin hipocresía. El amor, estimados hermanos, refleja integridad, refleja rectitud, refleja justicia y no todo lo contrario. Debemos ser sinceros en amar a los demás, a aquellas personas que están a nuestro alrededor. También en Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10 encontramos otro principio del amor mutuo. Es que debemos amarnos los unos a los otros, cumpliendo así la ley de Dios. Dice Romanos capítulo 13, versículo 8: no debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás,
No dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si usted quiere cumplir la ley del Antiguo Testamento dado por Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés, tiene que amar a su prójimo. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor, estimados hermanos, no le va a llevar a cometer adulterio. El amor hipócrita, el amor falso, sí. El amor no le va a llevar a hurtar al prójimo. El amor no le va a llevar a matar. El amor no dirá falso testimonio. El amor no buscará el mal al prójimo. El amor solamente buscará el bien del prójimo. Y así nosotros así estaríamos cumpliendo la ley de Dios. Y eso lo dice Mateo capítulo 22, 34 al 40. Dice Mateo, estimados hermanos, Mateo capítulo 22, 34 al 40. Escuchen. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Este fariseo o intérprete de la ley, sería un escriba, le dice a Jesús: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todas las enseñanzas de los profetas que están escritas en el Antiguo Testamento. ¿Quieres obedecer la ley de Dios? Ame a su prójimo. En primer lugar, ame a Dios, y luego ame a las personas que tiene a su alrededor. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, tenemos el siguiente principio: debemos amarnos los unos a los otros con un corazón con un corazón puro, con un corazón limpio. Eso nos dice Pedro en su primera carta, capítulo 1 y versículo 22. No voy a explicar más este principio porque quiero mencionar brevemente, estimados hermanos, los resultados de amarnos los unos a los otros. ¿Cuáles son los resultados de amarnos mutuamente? Y voy a mencionar los siguientes resultados. Según Efesios 4:2, el amor soporta a los demás, soporta a los débiles. Qué difícil es soportar a los débiles. Qué difícil es soportar a aquellos hombres y mujeres que levantan contiendas dentro de la iglesia, que levantan disensiones. Qué difícil es soportar a aquellos débiles que andan practicando el pecado. Pero el amor nos lleva a soportarles. Eso lo dice Efesios capítulo 4 y versículo 2. También, estimados hermanos, amarnos los unos a los otros da testimonio de que somos discípulos de Cristo. En esto conocerán, dice Jesús, que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. La mejor evidencia de que nosotros somos discípulos de Cristo, amemos a los demás. También vamos a honrar a los que amamos. Eso lo dice Romanos 12, versículo 10. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Eso lo dice en el versículo 9. Pero miren lo que dice el versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, principalmente a los de la familia de la fe.
El amor nos lleva a darle prioridad a los demás, principalmente a los de la familia y la fe. Eso también lo confirma Gálatas capítulo 6, versículo 10. Con el amor mutuo, estimados hermanos, con el amor mutuo, estamos también cumpliendo la ley, que ya lo mencioné anteriormente. Con el amor estamos demostrando de que pertenecemos a la luz y no a las tinieblas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10 y 11 dice. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10 al 11. Vamos a buscarlo aquí en nuestra Biblia, porque todos los principios y todos los resultados que estoy mencionando es a la luz de la palabra de Dios, no son inventos míos. Capítulo 2, versículo 10 al 11 dice. El versículo 9 dice, el que dice que está en la luz, dice Pablo allá en Efesios capítulo 5, versículo 8, que nosotros somos hijos de luz. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Damos testimonio, estimados hermanos, que somos luz y que estamos en la luz y la luz es Cristo. También, según Primera de Juan capítulo 3 y versículo 10, el otro resultado es que damos testimonio de que somos de Dios, de que pertenecemos a Dios. Primera de Juan 3, versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia o que no muestra amor y que no ama a su hermano, dice que no es de Dios. Damos testimonio de que somos de Dios, otro resultado de amarnos los unos a los otros. La gente quiere ver a Dios revelado en nuestra vida y debemos lograrlo, un propósito que debemos cumplir continuamente. La voz de Cristo. Damos testimonio del amor de Dios también. Primera de Juan 5:2 dice, en esto conocemos que amamos a Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Cuando nosotros amamos a nuestros hermanos, estamos dando testimonio del amor de Dios. El amor de Dios no solamente tiene que ser predicado por medio del Evangelio, tiene que ser predicado a través de nuestro estilo de vida, a través de la forma de tratar a las personas que nos rodean. También el amor no hace mal al prójimo, eso lo dice Romanos 13:10. El amor, dice, no hace mal al prójimo. Según Gálatas 5:13, el amor sirve a los demás, así como Cristo nos sirvió a nosotros, así como Dios nos sirvió a nosotros. Estos son algunos resultados de amarnos los unos a los otros, pero quiero que tenga este último, que es tan importante que no lo voy a dejar pasar por alto. El amor cubre multitud de pecados. Eso lo dice Primera de Pedro capítulo 4 y versículo 8. El amor cubre multitud de pecados. El amor no comete adulterio. El amor no fornica. El amor no hace ascensión de personas. El amor no es egoísta. El amor no roba. El amor no daña. E incluso el amor perdona. Y podemos mencionar una lista de pecados que cubre el amor. El amor de Cristo no solamente cubrió multitud de pecados de nosotros, sino que los perdonó, los limpió totalmente y los echó a lo profundo de la mar y no se recuerda de ellos. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos y amigos. Que este mensaje haya llegado a su mente y a sus corazones y espero que podamos ponerlo en práctica continuamente. Deseo, ¿verdad?, despedirme saludando a cada uno de los hermanos que nos escucharon por medio de la radio, ¿verdad? Deseo feliz noche, que Dios les bendiga. Y a todos aquellos también que nos vieron por medio de Facebook, un saludo en el nombre de Cristo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y deseo que pasen una feliz noche. Que el Señor les bendiga en gran manera. El amor
Estéreo Leal, la voz de Cristo. Transmite desde Arizona, Atlántida, Honduras. Estéreo Leal, la voz de Cristo. El amor